El siguiente paso a realizar en la construcción del ejecutivo cíclico es hacer el planificador, que es, en otras palabras, organizar las tareas según sus periodos, según su tiempo de aparición y según la cantidad de tiempo que ellas tardan en ejecutarse. Para ello, seguimos una especie de heurística muy sencilla en la que primero vamos a organizar las tareas que tengan sus deadlines más cortos o sus tiempos máximos de respuesta. La que tenga ese tiempo más corto la organizamos primero. Si existen dos tareas que tienen la misma cantidad de deadline, entonces se desempatan buscando la tarea que tenga el periodo de ejecución más corto. Y si el empate persiste entre una o varias tareas, vamos a organizar en el planificador la tarea que tenga su mayor tiempo de ejecución. Entonces veamos cómo organicé las tareas para el ejemplo que estamos trabajando puntualmente. Como vemos aquí, primero vamos a buscar la tarea que tenga el deadline más corto. Para este ejemplo que he realizado voy a considerar que el deadline o el tiempo máximo de respuesta va a ser igual al periodo. Entonces son lo mismo. Por lo tanto, comenzamos con el tema del periodo. ¿Cuál es la tarea que tiene el periodo más corto? Entonces esas tareas son tiempo y PWM. Como están empatadas en longitud de periodo, entonces hay que desempatarlas por el mayor tiempo de ejecución. En este caso ambas tareas tienen el mismo tiempo de ejecución. Quiere decir que aquí queda a discreción del diseñador escoger cuál tarea organiza primero. En esta parte de la hoja de Excel lo que hice fue dividir estas columnas en espacios pequeños. Voy a considerar que cada columna es 1 milisegundo. Y pues tengo hasta los 2400 milisegundos, que es el tiempo del hiperperiodo o periodo principal. ¿Qué hago entonces? Debo organizar primero una de las tareas que tienen su periodo más corto, y pues ya que PWM y tiempo están empatadas en todo, decidí organizar primero PWM. Entonces, ¿cómo lo organizo? Bien, aquí lo que he hecho es toda esta cantidad de tiempo que representa cada una de estas columnas, la he dividido en periodos secundarios. Es un periodo secundario, como pueden ver aquí, es una de estas cajas. Todo esto es un periodo secundario, y el periodo secundario que nosotros definimos fue de 200 milisegundos, que fue uno de los que pudo cumplir con las ecuaciones de selección que requiere el ejecutivo cíclico. Al organizar primero PWM, yo debo tener en cuenta que ella tarda 26 milisegundos, que tiene un periodo de 200. En otras palabras, en cada periodo secundario tiene que aparecer al menos una vez. Y decidí colocarla siempre al comienzo de todos los periodos secundarios, como vemos aquí en estos primeros 200, por acá donde comienza al comienzo del otro periodo secundario, luego en 400 y así sucesivamente de 200 en 200 hasta llegar a el último periodo secundario, que comienza en 2200 y va hasta 2400. El segundo paso, organizar la otra tarea que tiene mismo periodo, mismo tiempo de ejecución. La tarea amarilla pues tiene que aparecer en cada ciclo secundario. Decidí colocarlo justo después de que termina la tarea rosa, que es la del PWM, y pues en cada periodo de 200 la coloco una vez. Recordemos que la tarea tiene que aparecer una vez y solo una vez en cada uno de sus periodos. En este caso coincide los 200 milisegundos de duración de la tarea PWM y de la tarea tiempo. Ese periodo de ellas coincide con un periodo secundario, entonces pues me es muy fácil delimitar dónde se encuentran ellas. Luego vemos por duración de periodo qué tareas habría que organizar. Está la tarea ADC y la tarea mover LEDs, pero como están empatadas en periodo hay que desempatarlas por tiempo de ejecución. Como mover LEDs tiene el tiempo de ejecución más grande, entonces es la que organizo primero. He decidido también, por facilidad y por orden, colocarla una vez termina esta tarea amarilla. Y pues aquí ese sería el tiempo que tarda en ejecutarse la tarea azul, que es la tarea de mover LEDs. Esta tarea tiene
un periodo de 300 milisegundos. O sea que su periodo no es el de el ciclo secundario, sino que se extiende un poco más. Lo he marcado con esta línea roja. Entonces aquí hay 300 milisegundos. Es decir, que en toda esta franja de tiempo, entre el comienzo del hiperperiodo hasta donde está esta línea roja, la tarea azul debe aparecer una única vez. Entonces observemos que aquí aparece, aquí termina su periodo, o sea que ella puede volver a aparecer en un nuevo periodo de 300 una vez. Como vemos aquí, desde este instante hasta acá hay otro periodo de 300, aparece una vez, aquí nuevamente aparece una vez. No importa en qué lugar la coloquemos, lo importante es que se cumplan dos reglas. Una, debe aparecer una sola vez dentro de su periodo, no importa en qué parte de su periodo aparezca, debe aparecer una vez. Y la segunda regla es, no debemos hacer que la función quede traslapada entre dos ciclos secundarios. Observemos que aquí tenemos una caja y aquí hay otra caja. No puedo, así como sombré aquí en la hoja de Excel, yo no puedo colocar una tarea que esté en dos ciclos secundarios simultáneamente. Entonces esta tarea, pues tuve la precaución de que apareciera una vez en cada uno de sus ciclos secundarios. Miremos este que está aquí, viene desde aquí hasta acá, hay 300 milisegundos y ella aparece una vez. Y así lo hice hasta completar el final, que este sería el último ciclo secundario, este sería el último ciclo de la tarea, el último ciclo de 300 y aparece una vez. Hecho esto, hay que organizar la siguiente tarea, que es el ADC. La tarea ADC tiene un tiempo más corto que la tarea mover LEDs y ella también tiene que aparecer al menos una vez en cada ciclo de 300. Entonces miremos que de aquí a acá tenemos 300 milisegundos, aquí tenemos otros 300 milisegundos, ella aparece una sola vez y así sucesivamente hasta que llegamos a 2400. ¿Qué tarea seguiría en la organización? Las tareas que tienen periodo de 400, que son estas dos. Se organiza primero la tarea LCD Phases porque ella tiene su tiempo de ejecución más grande, ya que están empatadas en periodo. Esa tarea LCD Phases la tenemos por acá, que es esta. Miren que aquí está la línea roja, pero la línea roja no es de la tarea LCD Phases. La tarea LCD Phases tiene un periodo de 400, o sea que al final serían aproximadamente dos ciclos secundarios los que la tarea tiene que cumplir. Entonces veamos, esta es el color de la tarea y miremos que en toda esta franja de 400 aparece una vez. Aquí comenzaría la siguiente franja de 400 milisegundos. De aquí en adelante vemos que aparece solo una vez. Otros 400 milisegundos aparece una vez y así sucesivamente hasta que llegamos a los 2400. De la misma manera configuro esta tarea de color gris, que la tarea gris pues sería la tarea de la bolita que se desplaza a lo largo de la pantalla. El tiempo de ejecución de ella es este y también es de 400 milisegundos. Si miramos de lejos podemos darnos cuenta que esa tarea aparece en esta franja de 400, aparece una vez, luego en la siguiente franja de 400 aparece una sola vez y así sucesivamente. Por último, se organiza la tarea que posee el periodo más largo, que sería Serial Phases. Puntualmente esa tarea aquí es la más pequeña en tiempo de ejecución. Es una tarea que solo gasta 1 milisegundo, como lo vemos ahí, y pues aparece cada 800. Entonces voy a tratar de que se pueda ver esto. Aquí observemos que hay 200, 400, 600 y 800 milisegundos y solamente la vimos aparecer una vez aquí. Los siguientes 800 milisegundos pues tiene que aparecer una sola vez. Mírenla, aquí está, hasta aquí. Y apareció una sola vez, que fue casi que al comienzo, por acá. Y los últimos 400 milisegundos, miren, aquí está, aparece una vez. Y de allí en adelante hasta que se acaba el hiperperiodo, pues esta tarea no debe aparecer más veces.
no vuelve a aparecer porque apareció una vez en los últimos 800 milisegundos. Entonces de esa forma podemos nosotros construir el planificador. La idea de hacerlo gráficamente es que nos quede más fácil luego ver en qué tiempos, en t igual 0, en t igual 26, en t igual 52, etcétera, se están o se deben iniciar la ejecución de cada tarea. Una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que nunca debemos traslapar tareas. Supongamos que esta tarea azul que está aquí, yo no la hubiera ubicado en este espacio, sino que lo hubiera ubicado, no sé, desde acá en adelante hasta por acá. Entonces miren que allí la tarea que yo ubique va a quedar traslapada con amarilla y pues obviamente eso no puede ocurrir porque una tarea impediría la ejecución de la otra y perderíamos la capacidad de tiempo real que queremos aplicarle a nuestra aplicación en el microcontrolador. La pregunta que nos hacemos ahora es cómo pasamos el planificador que tenemos de modo gráfico a código en el microcontrolador. Aquí tengo el proyecto en Visual Studio que contiene todo el ejecutivo cíclico ya programado. Vamos a inicialmente explicar la parte central del ejecutivo cíclico y luego me voy a referir a la implementación de cada una de las tareas dentro de este código. Entonces tenemos el programa principal. Aquí en el programa principal he incluido una librería llamada tags.h o un archivo de cabecera. Este archivo de cabecera tags.h contiene en general todas las definiciones que son comunes a absolutamente todas las tareas. Entonces, como pueden ver aquí, incluyo arduino.h, incluyo las librerías que tienen que ver para el manejo de la pantalla, que son comunes a todas las tareas que manejan la pantalla. He definido aquí estos nombres hasta acá, los cuales voy a utilizar para identificar las tareas. Entonces tags 1, LEDs, tags 2, serial phase, y así cada tarea le he construido como una especie de identificador con el cual más adelante puedo invocarlas para su ejecución de acuerdo al planificador que se han realizado. Hay un nombre que se llama notags que iba a indicar que no hay ninguna tarea para hacer ejecución. Por acá tengo definiciones para el manejo de la pantalla y esta es una función llamada recuadro, que es la que pinta el recuadro que aparece en la pantalla LCD, porque es común a todas las tareas que usan la pantalla. Entonces digamos que la definí por acá para que fuera como más general. Eso es lo que hago con esta inclusión. Luego encontramos la inclusión de una serie de archivos de cabecera .h que son las definiciones que necesita cada tarea en particular. Entonces cada tarea pues requiere ciertos recursos, ciertas definiciones de valores constantes o de variables. Esas las vamos a manejar con esos archivos de cabecera. El programa principal también define aquí un timer. Puntualmente estoy utilizando el timer 1. Declaro una variable tiempo que es con la que voy a medir cuántos milisegundos han transcurrido para saber qué tarea invoco y qué tarea no. Definí una variable llamada tagsRun, que es la variable que contiene dentro de sí el valor o el nombre de la tarea que debe estarse ejecutando en un momento determinado. Por acá he definido o creado un objeto de tipo Adafruit SSD 1306 que se llama pantalla OLED. Esta es la pantalla que tengo en el circuito. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, estoy definiendo una serie de objetos con los nombres de las tareas. Entonces la tarea 7, la 6, la 1 y así sucesivamente. Adelanto que lo que he hecho es transformar cada una de las tareas que tengo que realizar en una clase, y dentro de esa clase pues va a estar contenido los procesos que tiene que hacer la tarea, los procedimientos, su inicialización y sus variables. Digamos que utilizo este esquema orientado a objetos para encapsular en una sola clase toda una tarea completa, de tal manera que ella pues allí tenga todo su ecosistema para funcionar. Más adelante lo vemos en detalle. Por acá tengo una función de configuración del timer. Entonces
digamos que esta es la definición de esa tarea. Está la subrutina que atiende la interrupción del timer, está el setup, está el loop y está la especificación particular de lo que es la configuración del timer. Entonces voy a comenzar mostrando qué hay acá. En la configuración del timer, pues simplemente yo digo que el timer 1 se va a iniciar con un preescalador de 20. La idea, recordemos que los timers tienen una frecuencia de 80 MHz. Ese es un timer en hardware. Entonces, al ponerle un preescalador de 20, me va a quedar que el periodo del pulso del temporizador va a ser de 0.25 microsegundos. Y si yo hago que aquí el timer 1 cuente 4000 de estos pulsos de 0.25, pues me va a dar 1 milisegundo de conteo. Con esta función lo que hago es especificar que el timer 1 va a estar asociado a esta interrupción y aquí lo habilito. Entonces comienza a ejecutarse el conteo de tiempo del timer. Listo, no es más lo que se hace. En el setup del ejecutivo cíclico inicializo el puerto serial, lo inicializo aquí porque el puerto serial es común a todas las tareas. Llamo a la configuración del timer, que lo acabamos de ver, pinto el recuadro. Observen que esta función OLED recuadro le estoy pasando un objeto, un puntero de un objeto de tipo pantalla OLED, porque yo aquí lo he creado, digamos que creé el objeto pantalla, y entonces a esta función le digo cuál es la dirección de esa pantalla para que ella pinte el recuadro sobre la pantalla que le especifique. Aquí tenemos una serie de métodos para cada objeto, tarea 6, 7, 1, 5, 4, 3, 2. He construido un método ini. Ese método ini inicializa la tarea, o sea, inicializa todas las variables y cosas que la tarea necesita para funcionar correctamente. Entonces algunos de esos métodos requieren que se le pase la dirección, un puntero a la pantalla que estamos utilizando, que es en el caso de la tarea 7, necesita la pantalla, la tarea 6, la tarea 1 no necesita pantalla, o sea que a su método ini no se le pasan parámetros. La tarea 5, la tarea 4, la tarea 3 sí necesitan de la pantalla, entonces a todas esas tareas en su método de inicialización le estoy pasando el apuntador hacia el objeto que va a manejar la pantalla, y la tarea del serial phases pues tampoco necesita que se le pase ningún parámetro. Aquí lo que hago es inicializar todas las tareas. Recordemos que he encapsulado cada tarea en una clase. Más adelante les muestro cómo hice eso. Por ahora estamos observando es la lógica del ejecutivo cíclico. Entonces, hecho el setup, caigo a la función principal o al loop. Entonces, ¿qué tenemos en el loop? Tenemos simplemente una estructura tipo switch que va a hacer el switcheo con la variable taxRun. TaxRun es una variable que dentro de sí contiene un nombre. ¿Qué nombre contiene allí? Está aquí definido en tax.h. Puede contener cualquiera de estos nombres. Entonces, según el valor que tenga taxRun, yo voy a invocar una tarea u otra. ¿Cómo lo hago? En el main.cpp observo la variable taxRun y cuando se presente el caso de que ella vale tax1lets, entonces lo que tengo que es invocar la ejecución de la tarea lets, que sería la tarea 1. Observen que también cada una de las clases tiene un método llamado exe, que le he creado a todas un método llamado exe, y este método contiene dentro de sí la ejecución de la tarea, que sería el código completo que la tarea tiene que ejecutar cada vez que se le invoca. Ese código va a reposar dentro de ese método exe. Entonces, una vez que la tarea ejecuta todo su código, pues sale de la ejecución de su método exe y yo procedo a decir que la variable taxRun ahora tiene un notax. ¿Y por qué? Yo mostré en el video de la parte 1 de este ejercicio que cuando medía las tareas, le medía el tiempo a las tareas, ellas tenían un valor en microsegundos y yo lo aproximaba a milisegundos, inflando un poquito su valor en tiempo, de tal manera que con eso me va a asegurar
que la tarea, a pesar de que yo le di un valor, digamos, de 26 milisegundos, la tarea al final son 25.4 milisegundos, por decir algo. Entonces ella termina antes de que se cumpla su tiempo. Y si termina antes de que se cumpla su tiempo, es bueno que le indique al sistema o al ejecutivo, pues que ya no hay tarea ejecutándose, que ella ya no se está ejecutando. De esa manera, cada vez que yo miro la variable taskRun, pues según lo que valga taskRun, yo voy a invocar en cada uno de los casos a la tarea correspondiente. Si vale task3 OLEDBall, pues invoco a la tarea OLEDBall y así sucesivamente con todas. Miren que hasta aquí está la tarea 7. Entonces, cuando miramos la variable taskRun y ella tiene un valor diferente a notask, voy a caer en cualquiera de estos casos y lo que va a ocurrir ahí es que invoco el ejecutable de una tarea. La tarea se toma su tiempo, termina y después de eso le indica al ciclo principal que ya no hay tareas ejecutándose. Obviamente va a haber un pequeño lapso de tiempo que el procesador no va a llamar a ninguna tarea porque la tarea termina antes de que se le cumpla su tiempo máximo. Ya lo expliqué por qué, porque he inflado un poquito los tiempos que tarda ella en ejecutarse. Entonces, mientras ninguna tarea se esté ejecutando, pues yo verifico aquí, como no hay ninguna tarea que quiera ser ejecutada, caigo en el case de notask y me voy a quedar allí dando vueltas hasta que la variable taskRun cambie de valor. ¿Quién cambia de valor la variable taskRun? El timer. El timer es quien sabe cuánto tiempo ha transcurrido. Entonces, cuando se cumplan tantos milisegundos, digamos que le toque a la tarea serial face correr, entonces el timer simplemente le coloca a la variable taskRun el código taskSerialFace y obviamente cuando pasemos por acá por el switch vamos a encontrar que taskRun tiene ese valor y efectivamente invocaré la función que yo necesite. Veamos ahora cómo el timer cambia el valor de taskRun. Al final, el planificador que nosotros hemos definido aquí de una forma gráfica va a quedar, digamos, repartido entre el ciclo principal, que es quien invoca las tareas dependiendo de cuánto vale la variable taskRun, y quien dice cuándo cambia o en qué tiempos cambia esta variable taskRun, pues va a ser el timer. Entonces aquí tengo el planificador que gráficamente lo tenemos en la hoja de Excel vuelto código. Puntualmente miremos la tarea PWM. Esa tarea PWM aquí en el planificador, si nos venimos un poco por acá, es la tarea que aparece de color rosado. Entonces observen que esa tarea arranca en 0, vuelve a ejecutarse en 200, nuevamente vuelve a ejecutarse en 400, cada 200 es su periodo, o sea que 600, 800, 1000, 1200 y así hasta llegar a 2400. Si vemos el código que tenemos acá, observemos que aquí cada vez que el timer produce una interrupción, incrementa en 1 la variable tiempo. Al incrementarse en 1 la variable tiempo, pues yo puedo obtener cualquiera de estos valores que está acá. Entonces cuando tiempo valga 0, 200, 400, etcétera, hasta llegar a 2200, es momento de decir que taskRun es igual a task7 PWM. En otras palabras, es momento de decirle al ciclo principal que, si venimos acá, encienda o comience la ejecución de la tarea 7. Así que caeríamos en este case, invoco la tarea 7 y luego digo que ya terminé. Estos case tengo que hacerlo para cada una de las tareas que tengo en el planificador. Miremos el caso de la tarea 6, que es mostrar el tiempo en pantalla. Ella aparece en 26, en 2.26, en 4.26 hasta 2226. Si miramos acá, la tarea tiempo es la amarilla, que la he proyectado aquí en esta línea. Ella arranca en 26, como lo hemos visto en el código, arranca en 226, arranca en 426 y la última vez que lo hace, si miramos aquí ya al final, lo hace en 2226, que es el código que tenemos acá. De esta manera verifico los tiempos en los que cada tarea tiene que ejecutarse. Y de esta forma el timer es quien cambia la variable taskRun en el tiempo adecuado.
y una vez que esa variable está cambiada, quien ejecuta finalmente la tarea es el ciclo principal. Entonces la ayuda del ciclo principal con el temporizador nos va a construir nuestro planificador. ¿Qué ocurre cuando llegamos al tiempo máximo? Cuando nuestro tiempo de conteo es 2400, yo coloco tiempo en -1. ¿Por qué en -1? Porque siempre que entramos a la interrupción, yo incremento tiempo en 1. Entonces que 2400 lo pongo en -1 y cuando el timer vuelve a producir una interrupción, se me va a transformar en 0. Para comenzar de nuevo un hiperperiodo o un ciclo principal. Entonces de esa manera estoy repitiendo los ciclos principales de forma indefinida.